La historia de la humanidad es un viaje increíble, ¿no creen? Desde nuestros antepasados nómadas hasta las sociedades complejas de hoy. Un momento crucial fue el surgimiento de las primeras civilizaciones. Estas sociedades marcaron un antes y un después en nuestra historia. Imagínense un mundo sin ciudades, sin escritura, sin gobiernos. Así era la vida antes de estas civilizaciones. A partir del año 4000 a.C., surgieron nuevas sociedades en Mesopotamia y Egipto. En el corazón de Mesopotamia, una región a la que le decían la Tierra entre ríos, surgió una de las primeras civilizaciones que conocemos, Sumeria. Ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates, Sumeria tenía una tierra bien fértil y acceso al agua, una combinación ganadora. Los sumerios fueron como los inventores de su época, unos verdaderos pioneros. Inventaron la escritura cuneiforme, que era como escribir con dibujitos en tablitas de arcilla. Esta innovación fue una revolución para comunicarse y guardar el conocimiento, como cuando se inventó el Internet. La sociedad sumeria estaba organizada en ciudades-estado independientes, cada una con su propio rey o reina, como pequeños países dentro de un mismo lugar. Estas ciudades, como Ur, Uruk y Lagash, competían entre ellas por recursos y poder, como en esos juegos de mesa de estrategia. Los sumerios también eran muy buenos constructores. Construyeron grandes templos llamados zigurats, dedicados a sus dioses. Estos edificios eran impresionantes, dominaban el paisaje urbano y mostraban lo importante que era la religión para ellos. La invención de la escritura cuneiforme fue un logro increíble de los sumerios. Los escribas, que eran como los maestros de la escritura, registraban las leyes, las compras y ventas, las historias y hasta los mitos. Gracias a ellos, podemos darnos una idea de cómo era la vida en esa época tan interesante. La religión era fundamental para los sumerios. Creían en muchos dioses y diosas, cada uno asociado con algo de la naturaleza o la sociedad, como si cada fuerza de la naturaleza tuviera su propio jefe. Los zigurats, además de ser lugares religiosos, también servían como observatorios astronómicos. Los sumerios sabían mucho sobre las estrellas, crearon calendarios y estudiaban los movimientos del sol y la luna. En matemáticas, los sumerios inventaron un sistema numérico basado en el número 60. Imagínense hacer la tarea con eso. Este sistema se sigue usando hoy en día para medir el tiempo y los ángulos. También hicieron grandes avances en la agricultura con técnicas de riego y el uso del arado. Eran bien ingeniosos. Mientras Sumeria prosperaba en Mesopotamia, otra gran civilización estaba surgiendo a miles de kilómetros de distancia, a orillas del río Nilo. Egipto, conocido como el Don del Nilo, se desarrolló gracias a las inundaciones anuales del río, que dejaban la tierra lista para la agricultura. El Nilo no solo era fuente de vida, sino también una carretera y un sistema de comunicación vital para los egipcios. A lo largo del río, fueron creciendo pequeñas aldeas que con el tiempo se transformaron en grandes ciudades. Alrededor del año 3100 a.C., el rey Menes unificó el Alto y el Bajo Egipto, creando una monarquía poderosa y centralizada, como si hubiera juntado todas las piezas de un rompecabezas. Los faraones, que eran considerados dioses vivientes, gobernaban con autoridad absoluta. Dirigían ejércitos, construían grandes obras públicas y controlaban todos los aspectos de la vida. A diferencia de las ciudades-estado de Mesopotamia, Egipto se convirtió en un imperio unificado, con una cultura e identidad propias. Desde las pirámides hasta los faraones, el poderío egipcio. Los faraones, considerados descendientes del dios Horus, eran la máxima autoridad en el antiguo Egipto. Su poder era total, lo que el faraón decía, se hacía. Eran los jefes religiosos, los líderes militares y los responsables del bienestar de su pueblo. Para demostrar su poder y grandeza, los faraones ordenaban la construcción de enormes obras públicas, como las pirámides. Estas estructuras, que todavía nos dejan con la boca abierta por su tamaño y perfección, servían como tumbas para los faraones y guardaban tesoros increíbles. Construir las pirámides requería el trabajo de miles de personas durante décadas. Imagínense la organización.
La sociedad egipcia estaba dividida en diferentes clases sociales. En la cima estaban el faraón y su familia, seguidos por los sacerdotes, nobles y funcionarios del gobierno. Y en la base de la pirámide social estaban los campesinos, artesanos y esclavos. Jeroglíficos y momias. Los tesoros de Egipto. Los antiguos egipcios inventaron los jeroglíficos. Estos símbolos se tallaban en piedra o se escribían en papiro. Los jeroglíficos decoraban tumbas y templos. Creían en la vida después de la muerte. Inventaron la momificación para conservar los cuerpos. Colocaban objetos en las tumbas para el más allá. La sombra del pasado, el colapso de las primeras civilizaciones. Aunque fueron grandiosas y lograron muchas cosas, las primeras civilizaciones no duraron para siempre. Cosas como el cambio climático, las invasiones, las peleas por el poder y la falta de recursos naturales contribuyeron a su caída. Sumeria, debilitada por las guerras entre sus ciudades y la salinización del suelo, fue conquistada por los acadios en el siglo XXIII a.C. El imperio egipcio, después de un largo periodo de esplendor, sufrió varias invasiones y divisiones internas que lo llevaron a su fin. Pero ojo, que la caída de estas civilizaciones no significó que sus culturas desaparecieran por completo. Muchas de sus ideas, inventos y tradiciones sobrevivieron, influyendo en otras culturas y preparando el camino para nuevas civilizaciones. Un legado imborrable, la influencia de Sumeria y Egipto. Las primeras civilizaciones de Sumeria y Egipto dejaron una huella imborrable en la historia de la humanidad. Sus innovaciones, ideas y formas de organizarse sentaron las bases para el desarrollo de las culturas que vinieron después. La invención de la escritura, el desarrollo de la agricultura, la construcción de grandes obras, la organización social compleja y el desarrollo de la astronomía y las matemáticas son solo algunos ejemplos de sus logros. La influencia de estas civilizaciones se extendió más allá de sus fronteras. A través del comercio, la guerra y la migración, sus ideas y conocimientos llegaron al Mediterráneo y al cercano Oriente, influyendo en Grecia, Roma y otras culturas. Mesopotamia y más allá, la propagación del conocimiento. Las rutas comerciales que cruzaban Mesopotamia y Egipto eran como puentes para el intercambio cultural. Los comerciantes, viajeros y diplomáticos no solo llevaban mercancías, sino también ideas, conocimientos y creencias. La escritura cuneiforme inventada por los sumerios se adaptó y se usó en otras regiones del cercano Oriente. Los conocimientos astronómicos de los babilonios, herederos de la tradición sumeria, influyeron en los griegos. Las técnicas de construcción egipcias se difundieron por el Mediterráneo, inspirando a otras culturas. La influencia de estas primeras civilizaciones no se limitó al mundo antiguo. Muchos de sus logros, como la escritura, el calendario, las matemáticas y la arquitectura, sentaron las bases para el desarrollo de la civilización occidental. Ecos del pasado. La relevancia en el mundo moderno. Aunque pasaron miles de años, las primeras civilizaciones siguen siendo relevantes en el mundo actual. Sus historias, mitos, obras de arte y monumentos nos fascinan y nos recuerdan que somos seres humanos. Estudiar estas civilizaciones nos permite comprender mejor nuestro pasado y cómo se desarrollaron las sociedades complejas. Sus errores y aciertos son lecciones valiosas para nosotros. En un mundo cada vez más globalizado, es fundamental recordar la importancia de la diversidad cultural y valorar el legado de las diferentes civilizaciones que han habitado nuestro planeta. Conclusión. Un vistazo al futuro. Las primeras civilizaciones de Sumeria y Egipto, aunque desaparecieron hace mucho tiempo, siguen siendo una fuente de inspiración y conocimiento. Sus logros en la escritura, la arquitectura, la astronomía y la organización social sentaron las bases para el desarrollo de la civilización humana. Al mirar hacia el futuro, es importante recordar las lecciones del pasado. Las primeras civilizaciones nos recuerdan la importancia de la cooperación, la innovación y el respeto por la diversidad cultural.
Así como los antiguos sumerios y egipcios enfrentaron desafíos y lograron grandes cosas, nosotros también podemos construir un futuro mejor, aprendiendo de nuestro pasado y trabajando juntos para crear un mundo más justo y sostenible.